Dios los bendiga. Muy buenas noches a todos ustedes. El Señor esté con ustedes. La paz de Dios reine en todos sus corazones y en cada hogar. Gracias a Dios, hoy nos permite transmitir nuevamente su mensaje. Y hoy vamos a hablar de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Hechos, en el versículo 27, dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Qué importante es hablar extensivamente de la palabra de Dios y no restringir ni limitar el mensaje de la salvación, ni todo lo que contiene la misma palabra de Dios. Hablando de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, es necesario irnos a los evangelios y hablar desde el arresto de nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte. ¿Por qué? Porque es un sacrificio, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, un sacrificio voluntario, ¿verdad? Vamos a darle lectura a algunos pasajes precisamente del libro de Lucas, en el capítulo 22. Quiero comenzar lo que dice en el versículo 47 al 54. Dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Esta es la parte del arresto. Vamos a hablar de aquello, vamos a darle lectura a aquello que narra en el libro de Lucas, el médico, precisamente, el evangelista. A partir del versículo 63 dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijera, no creeríais. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. A partir de este momento empiezan toda una serie de juicios ilegales, por supuesto, con toda la alevosía de condenarle. Continúa el capítulo 23, dice así: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él le dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea,
preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Dice ahí mismo en el versículo 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. A partir del versículo 36 dice, los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Por qué era necesario ese sacrificio, esa obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo? A causa del pecado del hombre desde Adán, y se era necesario para satisfacer la santa justicia de Dios. Hay 3 pasajes en la Biblia que ilustran perfectamente la necesidad de este sacrificio, de esta obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. El primero lo tenemos en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Ahí del versículo 12 dice, Romanos capítulo 5, versículo 12, dice hasta el versículo 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio
vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Otro pasaje que ilustra perfectamente se encuentra ahí en Primera de Corintios capítulo 15, ¿verdad? Ahí en los versículos 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y por último, estos dos pasajes que dicen del 45 al 49, dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y la redención de nuestro Señor Jesucristo es un regalo de Dios, es la gracia, y en Él está establecido el pacto de la gracia. Este pacto de la gracia del que habla, este nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, vamos a decirlo, tiene dos tiempos. El tiempo de la ley, que es que se adquiere a través de la ley que dio Dios a través de Moisés, se adquiere una convicción del pecado, porque la ley, al reflejarnos en la ley, nos damos cuenta que somos pecadores. Y a través de la ley, por fe y arrepentimiento, se alcanzaba la salvación mediante los sacrificios levíticos. No limpiaban la conciencia, pero sí cubrían los pecados. Así como había una promesa de redención en Génesis 3:15 y a través del profeta Isaías en el capítulo 54, este tiempo era un tiempo en el cual, aun cuando no hubiese nacido nuestro Señor Jesucristo, era un tiempo en que a través del arrepentimiento, ¿verdad? Y la fe en la ley, en la fe en la palabra de Dios, las personas alcanzaban haciendo las obras de la ley, la salvación, porque era una promesa de Dios. Mas, sin embargo, el cumplimiento de la ley está en nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra, el cumplimiento de esa justicia divina que fue mostrada a través de la ley, se da a través de la gracia, a través de la obra expiatoria de Cristo. En Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículos 20 al 24, dice así mismo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, esto es la convicción del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Antes, cuando se vivía bajo la ley, bajo el pacto de la ley, la gente no alcanzaba la salvación en Cristo Jesús, por la gracia de Cristo Jesús, porque no había nacido nuestro Señor Jesucristo. Si alcanzaban la salvación a través del arrepentimiento y las exigencias mismas de la ley. Y esto también es un don de Dios, es la gracia de Dios, el amor de Dios hacia la humanidad.
Dice en Romanos 10:4, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. La obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo tiene dos elementos. El elemento formal, que viene siendo la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, porque es un sacrificio que Él hizo voluntariamente. Si hubiera sido forzado a hacerlo, no tendría ese valor expiatorio. Dice Hebreos 10, el versículo 7 en adelante, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Este primer elemento, que es el formal, la obediencia, constituye el sacrificio del holocausto, que dura toda la vida de nuestro Señor Jesucristo y se consuma en el Calvario. ¿Verá? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro representante y modelo a seguir. A través de la imposición de manos, eso representa la imposición de manos sobre el holocausto, como lo dice el Levítico 1:4, había una identificación con el sacrificio de holocausto, ¿verdad? La obediencia, ese aspecto formal, ese aspecto en el cual voluntariamente, en representación de la humanidad en nuestro Señor Jesucristo. Pero en el elemento material, que es la expiación sacrificial, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice muy bien ahí en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, dice ahí en el versículo 8, dice, si le da lectura, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta expiación sacrificial, de la que estamos hablando hoy, esa expiación material, es el segundo elemento, ¿verdad?, de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Es Jesús, ahí ya no es nuestro representante, Jesús es nuestro sustituto. Es quien vence, lucha, sufre en solitario por el sacrificio que está haciendo. En el sacrificio de expiación, ahí en el libro de Levítico, no hay imposición de manos, no hay una representación, no es aquí nuestro Señor Jesucristo nos sustituyó. Quiere decir esto, que la obra del sacrificio era algo que nosotros merecíamos, la muerte, y en sustitución nuestra, Dios propició un sacrificio, el sacrificio de su Hijo único, ¿verdad? El unigénito del Padre, nuestro Señor Jesucristo. La obra de Jesucristo en la cruz es una obra voluntaria. Eso es que esto hay que tomarlo mucho en cuenta, porque es tan importante entender que no es algo que era necesario que sucediera, pero no era una obligación para Jesucristo el hacerlo, ¿ya? Era una obra voluntaria, es una obra trinitaria. Dice en Juan 3:16, de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una obra en la que interviene el Padre de la Trinidad, ¿verdad? La primera persona de la Trinidad, al dar a su Hijo, la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad en el sacrificio, pero también la obra del Espíritu Santo a través de la fe, es también tan importante. Es precisamente una obra trinitaria en la obra de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Pero además refleja el amor de Dios, refleja la santidad de Dios, porque con este sacrificio Dios quiere salvar al pecador. Ese es el amor de Dios, pero también condena al pecado, se satisface la justicia de Dios, ¿verdad? Era necesario para satisfacer
la justicia y verdad de Dios, esta obra expiatoria en la cruz, y solo Jesucristo podría haberla llevado a cabo en esa unión hipostática de Dios manifestado en carne. ¿Por qué en carne? Por su solidaridad con los hombres en la humanidad, porque en cuanto a la carne padeció y sufrió y fue muerto, y en su divinidad porque fue sin pecado, al que en él no se halló pecado alguno. Era necesario que fuera un sacrificio en el cual hubiera el derramamiento de sangre, porque en la sangre misma está la vida, pero no era suficiente la sangre de un hombre pecador, sino tenía que ser la sangre de un cordero perfecto, de un hombre perfecto, en el cual no fue hallado pecado, dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, pero dice, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que fuera voluntaria este sacrificio, porque dijo, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es una muerte en sustitución, ¿verdad? No es una muerte en representación de la humanidad, es una muerte en sustitución del pecador y de todo el género humano, porque todos somos pecadores. Dice en Hebreos 9:26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Con la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo se ha cumplido la ley, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. No es necesario ningún otro más sacrificio. Jesucristo, con un único y suficiente sacrificio, nos ha librado de la muerte, de la esclavitud del pecado, y a quien tenía, ¿verdad? Ese había usurpado el poder, ¿verdad? Pero ahora somos libres. Libres para hacer lo que tenemos que hacer. Somos libres del pecado y vivimos redimidos, ya no en la esclavitud de aquel que nos tenía atados, sino ahora en libertad para poder ser salvos, ser libres y vivir una eternidad con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él ha ganado la victoria, Él ha ganado la batalla, nos ha conquistado para que nosotros también seamos victoriosos en Cristo Jesús y juntamente con Él tengamos vida eterna. Dios les bendiga, hermanos. Dele la gloria a Dios, dele la alabanza, agradezca a Dios en todo momento y en todo lugar y testifique lo que Dios ha hecho por usted. Que Dios les bendiga y buenas noches.